Entonces, bueno, pues como les decía, Lisset, yo pues soy ingeniero agrónomo, soy egresado de la Universidad de la sede de Bogotá, egresé hace ya 10 años de pregrado y hace 6 años de la maestría y he tenido una experiencia, digo yo, corta, pero pienso importante en temas de cooperación internacional y en temas de investigación. Y pues yo lo que quiero contarles ahora y en este diálogo pues es debatir sobre un paradigma que no es nuevo, pero es un paradigma que es latente y sobre el cual las personas que trabajan en temas rurales han venido incursionando y que pienso que desde mi experiencia es una buena forma de abordar temas no solo pues de investigación agrícola, sino pues mucho más amplia y temas pues de desarrollo. Este pues es un enfoque de agricultura multifuncional, entonces, bueno, vamos a irlo conversando. A mí me gusta siempre como plantear eh, esta pregunta porque pienso que independientemente del área donde nosotros nos desempeñemos como profesionales, estamos cumpliendo un rol de desarrollo. Mm, el tema es, siempre es importante preguntar y entender el contexto de desarrollo sobre el cual nosotros trabajamos. Yo particularmente, y quisiera dejar como estas dos preguntas guía para el desarrollo de la presentación, y es si cuando hablamos de desarrollo y cuando hablamos de desarrollo en temas agrícolas, nosotros necesitamos abordar esos desarrollos con una visión contextual, local, regional, a una escala familiar o hay que abordar paradigmas de desarrollo a nivel macro. Esto no vamos a dar como una respuesta al final de la conversación, sino quizás más bien dejamos las ideas para que ustedes mismos puedan tomar como esa decisión de a qué escala se ve el desarrollo. Y por supuesto, cuando estamos hablando de sistemas, cualquier sistema, pero en este caso particular agrícola, especialmente pues hay una connotación específica o especial sobre los paisajes rurales, ¿no? Entonces, hablar de desarrollo en un país como el nuestro, en una región como la nuestra, siempre requiere ese abordaje y es sobre lo que yo quisiera pues entrar ahora en nuestra conversación. Pero un poco contarles que este concepto de la multifuncionalidad de la agricultura o las funciones múltiples de la agricultura es eso, es un paradigma que en el particular de mi formación como ingeniero agrónomo, yo pues recibí una formación, por decirlo así, unas ciencias naturales aplicadas, pero que también abordan temas de lo social, temas de lo económico, mmm, pero no se desligan de ese paradigma de la productividad, ¿sí? Del paradigma del kilogramo por metro cuadrado o tonelada por hectárea. Y este tema de hablar de la multifuncionalidad de la agricultura puede ser un dolor de cabeza o puede ser una forma de uno querer enredarse la cabeza para entender los problemas, pero que pienso que es buena idea y es necesario porque los sistemas agrícolas no solamente tienen impactos sobre la productividad o no se mide únicamente en productividad, sino hay muchos otros temas que tienen que ver con la estructura misma del sistema productivo. Entonces, ¿qué es lo que propone la multifuncionalidad de la agricultura y este paradigma? Que cuando nosotros abordamos, bien sea en diseño de programas, evaluación de programas o desde la asistencia técnica misma, el desarrollo técnico de los sistemas productivos, sí debemos mirar, por supuesto, temas de productividad, pero debemos ver más allá y debemos ver cuáles son esas funciones ecosistémicas que se desarrollan dentro de los sistemas o cuál es la relación ecosistémica de esa estructura de los sistemas y por supuesto también debemos ver todo el tema de funcionalidad cultural. Y estos dos sí que tienen mayor aplicabilidad cuando hablamos de sistemas agrícolas familiares porque quizás en sistemas monoculturales como la caña, el algodón, la ganadería extensiva,
pues realmente no hay mucha interacción cultural, ¿no? O sea, hay una relación de tenencia de la tierra, de empleabilidad y el uso pues de esa tierra con un fin productivo, pero cuando ya hablamos de sistemas agrícolas familiares, comenzamos a entender por qué los agricultores toman decisiones de distribución de las áreas, y eso no solamente responde a la función productiva, sino también a esos arraigos culturales, ¿sí? Y esto explica, digamos, mucho del por qué inclusive eh, pequeños o medianos agricultores o campesinos, si bien tienen algunas producciones especializadas, nunca dejan, por ejemplo, de tener las chagras o las huertas, ¿sí? Porque eso responde, sí, a evitar costos, pero también a desarrollar o a mantener tradiciones, ¿no? Entonces, esto de la multifuncionalidad de la agricultura es un paradigma, digo yo, un paradigma nuevo, o más bien es una latencia de abordar algo que siempre ha estado implícito en la agricultura, ¿sí? Pero que hoy en día se mira y se aborda porque frente a las crisis ambientales, las crisis económicas y las crisis de existencia misma, es necesario evaluar y ver los sistemas desde otra óptica. Eh, y desde esa otra óptica hay muchas ópticas. No hay una sola forma de entender las funciones múltiples de la agricultura, y esto tiene que ver mucho como con la escala desde la cual se observa la agricultura. Hay al menos cuatro. Hay otros autores que pueden reducirla un poco más y otros la amplían más, pero yo creo que hay al menos cuatro formas de entender la multifuncionalidad de la agricultura. Una que tiene que ver con el uso del espacio, el entorno y los paisajes como tal. Es decir, eh, la existencia per se de sistemas agrícolas en los territorios implica una relación ecosistémica con el entorno y implica unas decisiones culturales en el entorno, ¿sí? Y esto, por ejemplo, como para ejemplificar muy claro, este sería como un ejemplo, los paisajes culturales cafeteros, ¿sí? Esto se siembra café y hay toda una relación cultural de los sistemas productivos de café y hay una relación ambiental de esos sistemas productivos de café, porque hay una decisión del territorio de usar en un cultivo relativamente aceptado por el territorio y por los actores, y eso define una serie de arreglos de cómo se establece el café asociado con algunas especies maderables como el nogal, como el cedro, pero también como una relación con guaduales, etc. Hay otra forma de entender la multifuncionalidad de la agricultura, quizás un poco mercantilista, y es sobre la que, digamos, yo pienso que es importante, pero es la menos importante para mí. Y es que entender la multifuncionalidad de la agricultura desde una transacción económica puede ser riesgoso en la medida en que si nosotros empezamos a valorar, por ejemplo, servicios ambientales y lo monetizamos, esa función solamente va a ser valorada si se paga económicamente. Y si no se paga, aun cuando pudiese existir, los agricultores, sobre todo los medianos y los grandes, van a tender a no hacerlo. Pero existe, ¿sí? Existe. Es una forma de entender que la agricultura ofrece otros servicios, como el turismo, la observación pues, de aves y demás. Todo esto son, pues, a la final, servicios y funciones que se transan en el mercado. Es la que menos pues, me identifico. Desde las regulaciones públicas y desde aspectos meramente institucionales, la multifuncionalidad pues se entiende como una estrategia macroeconómica y política que posibilita, por ejemplo, eh, que los gobiernos destinen programas y asocien recursos para desarrollos rurales no agropecuarios, ¿sí? Esta es una perspectiva muy similar a la de mercado, solo que en este caso en particular, quien regula
la función es el Estado. Entonces, el Estado básicamente puede promover o sustentar programas de reforestación o de habitabilidad de los territorios, considerando que la agricultura ofrece otros bienes, perdón, otros servicios que son necesarios, eh, pero que normalmente no se cuantifican, como la conservación del agua, por ejemplo. Entonces, para los estados es importante que los agricultores estén en esos territorios donde hay que preservar el agua, porque el agricultor de una u otra manera ayuda a preservar. Y la perspectiva que yo creo que pues es sobre la cual yo tengo más experiencia es una perspectiva que se denomina centrada en el actor o centrada en el agricultor, y tiene que ver con la escala del agroecosistema, es decir, la evaluación, el abordaje, la planificación de sistemas agropecuarios basados en una estructura y función específica de finca. Y eso voy a intentar explicarlo acá. Todas las fincas, las unidades productivas agropecuarias son en sí un sistema, ¿sí? Y como todo sistema, pues hay unos componentes que están arreglados de una u otra manera, desde el suelo, el agua, la distribución del espacio de la finca, los recursos económicos. Bueno, todos estos son componentes que, dependiendo cómo se organicen espacial y temporalmente dentro de las fincas, pues generan unas funciones. Por ejemplo, si uno establece un árbol que es de ciclo corto, pero ofrece una leña que tiene buena combustión, pues su función es pues justamente dotar de un mecanismo de energía para la familia. Pero pudiese establecerse otro árbol en el mismo espacio o en el mismo arreglo, que a final de unos años se termine decidiendo usar para usos domésticos, como ampliar la vivienda, muebles, etc. Entonces, todos esos componentes, yo ejemplifiqué ahora el tema de los árboles, pero pasa igual con animales, pasa igual con cultivos transitorios y demás, se arreglan, todos esos componentes se arreglan para responder a necesidades y a satisfactores de las familias, eh, pues que son las que ordenan cómo se hace el agroecosistema. Entonces, ahí ustedes pueden ver que hay como una pequeña ilustración desde el sistema más pequeño, si uno quisiera ver las gallinas como un subsistema, el ganado como un subsistema, esos pues a la final terminan siendo como el sistema pecuario, y si el agricultor tiene maíz, cacao, plátano, entonces ese es un subsistema agrícola, y a la vez esos dos son un subsistema pues de finca. Y ese subsistema de finca pues está en un sistema mayor, que son los, pues, digamos, los paisajes, ¿sí? Y siempre hay una interacción entre componentes, ¿no? Siempre una interacción como componentes. Entonces, cuando uno comienza a ver esos arreglos, no solamente desde lo espacial, o sea, que el cacao se pone en el lugar A y el café se coloca en el lugar B, sino que eso responde a unas lógicas, y la cantidad de área que se designa responde a unas lógicas que los agricultores manejan, lógicas económicas, pero también lógicas culturales. Entonces uno tiene que comenzar a entender que esas decisiones de los agricultores no tienen que ver únicamente con aspectos de tipo económico, ¿sí? Y esto a veces es muy complejo entenderlo, porque esto a uno le genera preguntas junto con los agricultores, y es, bueno, si por ejemplo un cultivo no es rentable, ¿por qué lo mantiene? ¿Sí? Entonces, cuando uno hace las evaluaciones desde lo puramente productivo, pues uno descartaría ese sistema productivo. Pero cuando uno comienza a hacer las evaluaciones desde lo cultural, desde lo ecosistémico, entonces uno comienza a entender que los agricultores también toman decisiones para conservar especies que no les generan ninguna utilidad económica, pero les generan bienestar, ¿sí? O les generan satisfacción al ver las aves o los animalitos que llegan a posarse en esos árboles, ¿vale?
Entonces, abordar esto es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo porque entonces no solamente hay que tener en cuenta esos aspectos ecosistémicos, la oferta ambiental, sino hay que tener en cuenta todos esos factores culturales que a veces para uno como investigador pues son complejos de entender, pero que existen. Entonces yo voy aquí como a contarles un poquito como con algunas fotografías las experiencias que yo eh, pues he tenido y luego les voy a mostrar un par como de información. Esta charla pues a la final también es para dejar abierta como una puerta con ustedes para seguir discutiendo, ¿sí? Esto creo yo ahora en las conclusiones voy a intentar especificar porque creo que es importante seguirlo discutiendo. Entonces, lo primero es que al abordar la multifuncionalidad de la agricultura, uno debe plantearse si esto es a la vez un enfoque territorial de entender los sistemas agrícolas. Eh, he discutido este tema antes con otras personas que plantean que es casi que implícito. También hay personas que consideran que los enfoques o que el enfoque territorial al analizar la multifuncionalidad de la agricultura puede sobreestimar o puede sobrevalorar cosas que uno está observando. Y de cierta forma sí, porque cuando uno llega a un territorio y empieza a hacer este tipo de ejercicios de cartografía social, de intercambio cultural con los agricultores, uno comienza a sesgar su percepción y su evaluación. Entonces uno, por ejemplo, pudiese decir, hey, esta foto, que es una foto de los Montes de María, donde la base de la alimentación pues, son estos tubérculos como el ñame o raíces como, pues, como la yuca, el pescado, por ejemplo, por su cercanía con ríos y con la costa. Entonces uno comienza como desde su visión del enfoque territorial a sesgar que esos agricultores toman la decisión de mantener esos cultivos justamente porque es una parte de la identidad territorial. Entonces, como les decía, hay personas que dicen es implícito el enfoque territorial a la hora de hablar de la multifuncionalidad y hay otros que dicen que es tan implícito que incluirlo en los análisis puede sesgar las observaciones. Esto pienso yo que ya hace parte como en la experticia o la necesidad que uno tenga a la hora de responder la pregunta. Eh, pero yo estoy convencido que si uno analiza a la escala de la perspectiva centrada en el actor, sí o sí, pues tiene uno que tener el enfoque territorial. Quizás en los otros enfoques no, pero en este sí. Este tema de los procesos intergeneracionales es un tema bien interesante de entender bajo la lógica de la multifuncionalidad, porque yo ahora les decía el tema de las estructuras y de los componentes. Y hay un componente clave dentro del sistema productivo, dentro de cualquier sistema productivo, y es el componente humano, ¿sí? El componente humano, el componente social, y esos componentes son bien heterogéneos. Entonces uno se puede encontrar con personas muy mayores, que es lo que ahora se ve, o con personas de mediana edad y también con jóvenes, ¿no? Entonces cuando uno empieza a hacerse cuestionamientos sobre por qué los jóvenes no asumen los roles dentro de los sistemas productivos como sí lo hacían los viejos años atrás, pues es justamente porque el paradigma de la productividad rompió con la caracterización de la función cultural de los sistemas familiares. ¿Y por qué digo que lo rompió? Porque básicamente conllevó a que uno monetiza el sistema productivo siempre, ¿sí? Y eso es una tendencia. Y aun cuando uno tiene como estas experiencias en verlo desde otras ópticas, siempre uno tiende a monetizar. Y las primeras personas que monetizan los sistemas productivos son los agricultores. Ellos son sumas, restas y ellos saben si pierden, si ganan. Ellos saben que la actividad agrícola es riesgosa y como es riesgosa no quieren que sus hijos asuman esos riesgos. Entonces, cuando
uno comienza a abordar, esto se los digo desde la experiencia trabajando en modelos productivos y en territorios en los cuales hay una desvinculación muy marcada de los jóvenes por temas de violencia, por temas económicos. Uno tiene que comenzar a ubicar ese componente que son los jóvenes o ese componente humano en función de, ¿sí? En función de. Y de acuerdo a la experiencia que yo tengo, yo considero que la función más importante de ese componente es la preservación del conocimiento, ¿sí? Y no solamente la preservación del conocimiento dentro de la familia, sino que ese conocimiento, que esa escala familiar es la base del conocimiento territorial y a la final termina siendo la base del conocimiento global. Es como casi si ustedes se preguntaran ahora si uno comienza a dejar despoblado el espacio rural, se comienzan a perder saberes tan básicos como el uso del asadón o el uso del machete. Y pasa, ¿sí? Hay jóvenes que no saben usar el machete y demás. Entonces, al dejar de usarse ese tipo de herramientas, se pierden otros conocimientos. Esto es un tema que se llama como crisis de doble extinción. Entonces, se pierde el conocimiento, que es lo cultural, y al perderse ese conocimiento cultural también se empiezan a perder los temas biofísicos. Pasa, por ejemplo, con las semillas, ¿sí? Entonces, jóvenes que no saben las semillas o las plantas para qué se usan. Entonces, se pierde el conocimiento, pero también se pierde la planta, ¿sí? Con el tiempo se empieza a perder. Otros dirán que no es una pérdida, sino es una selección. Sí, pues yo diría que desde el positivismo uno pudiera entender que antes 10 variedades de frijol y hoy una que es muy productiva, puede ser un proceso de selección y puede ser un proceso positivo. Pero la pérdida de la riqueza genética es muy grave, es muy grave. ¿Y por qué es grave esto? Digamos, ya es como una serie de conceptos más desde lo agronómico y es que esos genes cargan o tienen una información que otorga resistencia o adaptabilidad a condiciones que son cambiantes y que quizás esa variedad que fue seleccionada y que es muy buena en rendimiento, de pronto en unos años no es tan buena bajo las condiciones de la crisis climática. Entonces ahí hay otra función que es el conocimiento. Las soluciones locales están muy asociadas a temas de conocimiento, también juega un rol relevante cuando uno habla de la multifuncionalidad, porque en estos paisajes, por ejemplo, que ustedes ven, es una zona también en los Montes de María, que es una zona tradicionalmente pues ganadera. Y esta zona anteriormente, pues es un bosque seco tropical y antes, antes de que llegara pues todo el tema de la ganadería por allá en los años 60 y 70, pues allá había suficientes árboles para llevar leña, ¿sí? O sea, las familias tenían la leña a la mano. Hoy en día no, o sea, fíjense ustedes que ahí no hay pues ni un árbol para, pues para cortar, pues habrán un par de chamisas y demás. Entonces la gente comienza a tener que ir a buscar la leña a otro lado, ¿sí? A otro lado. Entonces, cuando uno comienza también entonces a analizar, bueno, aquí la estructura de estas fincas es muy baja, hay pocos árboles, hay casi que una especie dominante que son unos pastos para la ganadería. Entonces, la misma gente comienza a establecer o a formular soluciones locales y ya ahorita les voy a comenzar a contar un poco la historia de la transformación de estas praderas o de estos potreros hacia esas soluciones locales. Lo que quería aquí transmitir con ustedes es que, o reafirmar la idea de que el conocimiento y la pérdida del conocimiento se puede evaluar y se puede medir a través del enfoque de la multifuncionalidad. Y esto es un poco la historia de la transformación. Esta otra finca que les mostré es en el mismo territorio, pero es de una familia que básicamente la dejó abandonada, ¿no? Pero hay estos otros agricultores que han ido comenzando a tener esas soluciones locales con base en sus experiencias y han comenzado a establecer unos sistemas multifuncionales. Y esos sistemas multifuncionales, ¿qué es? Que muchos de pronto ustedes han escuchado antes o de pronto
lo han trabajado, pues sistemas integrados de producción. Pues dentro de un mismo espacio físico, ellos definen cómo ubicar componentes como, por ejemplo, ahí ustedes ven yuca, maíz, por aquí hay una leguminosa que no sabría ahora decirles qué es, quizás puede ser, bueno, no sé, no les voy a decir para no errar, pero ellos definen usar esas especies para responder a unas necesidades alimenticias propias, pero también lo usan para alimentar a los animales, ¿sí? Entonces ellos comienzan a entender que hay otra forma de hacer ganadería, que no es esa de la foto que les mostré ahora, sino que hay a través de sistemas silvopastoriles o algún tipo de arreglo, por más mínimo que sea en asociatividad, que ayuda a satisfacer esas necesidades. Entonces, ese sistema ganadero monocultural, que básicamente la única función que cumple es producir carne a partir de la ganancia de peso de los animales o leche, pasa a ser un sistema en el cual hay también conocimiento y hay unos factores de recreación que ya les voy a comentar un poco más adelante. Y hay una función tan básica que nosotros quizás a veces damos por obvia cuando vamos a una finca, y es que la función de vivir o de habitabilidad, pues está dada, ¿sí? Porque por lo general uno cuando va a una finca, pues el agricultor vive allá. Pero en este caso en particular, por problemas de la violencia en los años 90 y 2000, la gente cambió su hábito de vida, entonces ellos ya no viven en las fincas, ¿sí? Ya no viven porque pues la noche trae consigo recuerdos, etc. Pero en la medida en que estos sistemas productivos comienzan a tener estos animales de cría, a tener estos cultivos de yuca y maíz para alimentar las gallinas y demás, ha ido generando que las familias vuelvan al territorio, ¿sí? Entonces, eso que ustedes ven ahí, que son unas casitas como recién hechas o como en unas condiciones básicas, muy básicas, perdón la redundancia, pues es eso, ¿sí? O sea, hay una estructura diferente al potrero que les permite tener una función tan básica como la habitabilidad, ¿sí? Entonces eso a veces uno lo da por obvio, pero es un tema importante. Y este es un mensaje bien importante que yo siempre comento cuando, bueno, con los equipos de trabajo con los que yo interactúo bastante, y es que a uno en el área de agronomía pues le han enseñado ese tema de los paquetes tecnológicos, de los modelos productivos y demás, y está bien, creo que es un tema necesario para abordar esas funciones productivas, pero yo pienso que es importante comenzar a debatir un poco si cuando uno habla de modelo o de paquete tecnológico, habla de cosas homogéneas o habla de cosas heterogéneas, ¿sí? Yo pienso que en el caso específico de los sistemas agrícolas familiares, que es el foco de esta conversación, eh, y desde la lectura de la multifuncionalidad de la agricultura, es importante entender que los modelos son heterogéneos. Y son heterogéneos entre vecinos de la misma vereda y son, por ejemplo, a veces heterogéneos dentro de las mismas familias. Uno encuentra unidades productivas, no sé, 10 hectáreas, que son una herencia de padres y hay 3 familias, o sea, los hijos, y cada uno desarrolla su actividad de forma diferente. A veces con la misma especie, por ejemplo, cacao. Entonces una persona establece cacao a 3x3, el otro lo establece a 4x4, el otro lo establece en 3 bolillos y seleccionan clones diferentes. Entonces uno puede seleccionar un clon de muy alta calidad, el otro selecciona un modelo más bien de productividad. Y esos modelos son heterogéneos, o sea, son diferentes entre sí. Pero cuando uno comienza a sumar todos estos modelos heterogéneos, 100 modelos heterogéneos, por ejemplo, comienza uno a ver ciertas similitudes. Bueno, pues son cacaoteros, ¿sí? Es como la primera similitud. Segundo, más o menos todos comercializan la producción a través de la misma cooperativa.
Las cosechas, entonces las cosechas pues son todas al tiempo, la contratación de la mano de obra, la distribución de la mano de obra a veces es de mano cambiada, etc. Entonces esos modelos que son heterogéneos, y pienso yo que siempre es necesario mirar los sistemas familiares así, heterogéneos, van a ser diferentes el uno al otro, a la final nos pueden dar una lectura más o menos territorial, más o menos homogénea. Entonces, por ejemplo, en estos casos estuvimos revisando unas 5 o 6 fincas en el detalle y comenzamos a ver que habían fincas que se dedicaban a la ganadería, otras se dedicaban a la fruticultura, básicamente a producir sandía, melón y papaya, otros plátano, pero comenzamos a ver que casi todas las fincas estaban conformadas por dos núcleos familiares, como los mayores y un solo hijo que por cuestiones de la violencia o por cuestiones de arraigo con el campo se quedaba. Entonces siempre eran dos núcleos, aun cuando los sistemas productivos pues eran diferentes. Y algo tenían en común, quizás el tema del plátano, entonces todos a la final eran plataneros. Y eso lo hacen como algunos modelos como heterogéneos. Ah, Otra función muy importante dentro de la multifuncionalidad de la agricultura, y creo que es como otro mensaje que yo he ido aprendiendo y siempre transmito con las personas con las quienes yo trabajo, y es que el tema de la innovación es un tema que no, pues no depende de los investigadores. O sea, yo trabajo en investigación agrícola, pero la innovación no es, pues a no ser que sea pues el descubrimiento de un gen o de una variedad, bueno, qué sé yo, pero la innovación es un tema implícito de los procesos empíricos de los agricultores. Y es otra función que también depende de cómo se arreglan esos componentes, porque, por ejemplo, cuando uno comienza a entender un ejemplo como este, que es un tema de guayaba en el Valle del Cauca, eh, son agricultores que siempre han sembrado guayaba, ¿sí? Siempre han sembrado guayaba y tienen su experiencia con guayaba y con citro. Pero ellos decidieron cambiar ese componente o ajustar un poco ese componente con unas variedades mejoradas que ellos mismos habían venido trabajando, en este caso con Agrosavia, y con un conocimiento empírico que ellos tenían frente a los manejos de los sistemas de riego. Y a la final la conjugación entre su experiencia con guayabas comunes, guayabas criollas, este desarrollo de estas guayabas como de mayores rendimientos, el manejo del agua, les posibilitó crear una función diferente, y era pues ya no eran solo guayaberos, sino eran guayaberos empresarios. Y este es un concepto a veces un poquito como difícil de entender, pero el cambiar o el ajustar este componente, que en este caso son guayaba y riego, los convertía en, en, en una organización o en unos agricultores con unas aspiraciones o unos satisfactores ya diferentes. Entonces ya no era pues el guayabero común, sino el guayabero que producía guayaba industrial y generaba pues a partir de ese intercambio de conocimientos eh, un arraigo también. Por ejemplo, los jóvenes comenzaron a interesarse por el cultivo de la guayaba, que antes no era rentable, que le daba mosca de la fruta, que sin el riego se morían. Entonces ahora había como una posibilidad que los jóvenes se revincularan y se reconectaran con ese conocimiento. Entonces, la innovación siempre va a ser una función que uno no la mide, ¿sí? O sea, si uno entra con el ojo del agrónomo formado por pues la escuela clásica de la agronomía, pues uno va y mira la guayaba y le mide los kilogramos por hectárea y se acabó. Pero aquí hay otras funciones que están detrás de y que se pueden medir. Ah, Frente a ese tema de las soluciones locales, por ejemplo, otro tema que yo como aprendido es que uno como científico, como asistente técnico, como profesional del agro, a veces uno como que pretende hacer creer o hacer ver una innovación como la última Coca-Cola y para el agricultor es algo más que obvio, ¿sí? Entonces,
a veces esos conceptos de adaptar o de adoptar tecnología, pues responden a la necesidad del agricultor. Pero uno como profesional del agro cree que responde a la necesidad del mercado también. Pero en este caso en particular, yo pienso que los agricultores adaptan soluciones que les resuelvan problemas que para ellos son cotidianos y que para uno quizás le preocupa un concepto diferente. O sea, cuando uno habla de la gestión del agua, uno le preocupa el uso consultivo del agua, ¿sí? ¿Cuántos mililitros por unidad de producción se utilizaron? Y el agricultor no le interesa eso, ¿sí? Y no le interesa porque él no sabe cómo se mide, luego lo aprende, sino que al agricultor le interesa la solución y el agricultor tiene la solución hace tiempo, los sistemas de captación de agua. Entonces uno llega y dice, ay, bueno, hay un sistema de captación con cortinas que captan humedad o tanques o reservorios o pozos profundos y eso es algo que ellos siempre han hecho. Lo que sí es importante entender en el marco como de las funciones múltiples es que el agricultor toma la decisión no únicamente por una razón productiva, sino que él toma la decisión por razones también ecosistémicas y la toma también por razones culturales. ¿Por qué? Porque el aljibe es la forma tradicional de hacer. ¿No? Y nos pasó, yo hace un tiempo trabajé en los llanos orientales, en una zona bastante húmeda, en la cual estaban probando una solución con estas mallas que captan la humedad del ambiente y que lograban captar más o menos 40 litros día, que es un volumen pues relativamente importante para una malla de más o menos unos 6 metros cuadrados. Y ahorraba energía y demás, pero el agricultor prefería seguir boleándole mano al pozo profundo porque es su cultura, ¿sí? Pues su cultura. Entonces, a la final, los agricultores terminan adoptando tecnología, que a la final la tecnología es un componente del sistema para responder a su necesidad productiva, pero también para perpetuar sus conocimientos. Uh, la apropiación de los procesos comerciales es otro tema bien relevante cuando vemos los sistemas de finca más allá de la finca. Y es que el agricultor decide o no involucrarse en determinados aspectos comerciales, porque en muchos casos representa mantener su cultura y en otros casos porque es irrumpir la cultura, ¿sí? Y estos dos ejemplos los coloco yo, bueno, aquí hay tres ejemplos, pero los dos agrícolas sobre los que quiero hablar inicialmente, los coloco porque el caso del mango es un cultivo que es una materia prima y esto es una zona del Tolima donde son tradicionalmente mangueros y si tú le dices que podemos sembrar cítricos y que el mango pues está llevado de mosca a la fruta, que lo pagan muy mal, la gente sigue sembrando mango, ¿sí? Sigue sembrando mango porque ahí culturalmente son mangueros y no van a salir de eso. Y en el caso y van como a la segura. Y en el caso, una foto que estoy compartiendo ahí con los temas de café, esto es una experiencia bien bonita donde están vinculados no solamente hombres y mujeres cafeteros, sino la familia en su conjunto, es como irrumpir en cosas que normalmente ellos no saben hacer como cafeteros, y es transformar su café, por ejemplo, en galletas, o comercializar su café dando valores agregados, ¿sí? El valor agregado desde el cambio de perfil de taza hasta cafés pues molidos o como con todas estas estrategias. Entonces, los agricultores, las familias, ordenan o reordenan los componentes dentro de su finca para responder a otras necesidades, cumpliendo otras funciones. Porque bien pudiesen ellos seguir vendiendo el grano de café a la federación o a los comités cafeteros. Pero entonces ellos cambian, dicen, ah, bueno, entonces ahora ya no vamos a trabajar con este tipo de café, sino vamos a hacer con este otro tipo, o si no, pues no necesariamente es cambiar la variedad, sino cambiar el proceso de post cosecha, entonces arreglan de una forma diferente los temas de fermentación, los temas de secado y comienzan a incluir otros sistemas de conocimiento
para responder a otras necesidades. En este caso específico es mejorar el ingreso. Bueno, y yo les he hablado de todo ese tema de los componentes y de cómo se organiza la finca y demás, pero de pronto no andé mucho en dos conceptos que son muy básicos para entender este tema, y es unos conceptos de teoría general de sistemas, que pues es estructura y función. ¿Qué es eso, estructura y función? Estructura es cómo están organizados espacial o temporalmente los componentes. Entonces, el cacao en asocio con plátano, entonces son dos componentes que tienen una regla. Pero luego ese plátano sale, ¿sí? Porque el cacao no necesita tanto sombrío después de un par de meses. Y el queda entonces el cacao con un árbol, el que sea. Ese es otro componente que está asociado al cacao. Y ese sistema o ese arreglo entre cacao, plátano, forestal, pues tiene una serie de funciones. Una función productiva, que es producir plátano y producir cacao. Pero también tiene una función ecosistémica, la generación o la regulación de los microclimas, por ejemplo, que también son necesarios para los temas productivos. Pero también tiene una relación, por ejemplo, con la preservación de los animalitos, ¿sí? De la fauna. Entonces, y el que esté el plátano ahí y el que esté ese forestal ahí, cumple esa función. Entonces, estructura y función siempre van a estar juntos. Y recientemente, que es un poco lo que yo les quiero ilustrar acá, se han generado o abordado unos conceptos que para mí son relevantes ya a la hora de hablar de los paisajes, y es que la multifuncionalidad necesariamente necesita evaluar las fincas y los paisajes más allá pues, de lo económico. Y esta es una propuesta que ha venido trabajando un profesor del Instituto de Estudios Ambientales, y que eso evalúa las fincas, que son fincas productoras de lo que sea. Nosotros lo estamos haciendo ahora con cacao, pero lo hemos hecho antes con plátano, con ganadería, etcétera. Y entonces evalúa esa estructura física que ustedes ven ahí a la derecha, los setos vivos, las áreas de bosques o los fragmentos de bosques, los cultivos tecnificados y los no tecnificados, y los evalúa a partir de unos indicadores, sí, biofísicos, pero también los evalúa a partir de unos indicadores de tipo cultural, como cuáles, como el manejo de las arbences, ¿sí? O como la capacidad de acción para tomar decisiones ambientales. ¿Y esto qué es eso de capacidad de acción? Y es que ustedes pueden tener una finca como la que ustedes ven a mano derecha y decir, hey, eso que está como cultivo tecnificado, podemos dividir en lotes, y podemos esos lotes hacer un proceso de conectividad ecológica con esas áreas principales que están arriba, o también podemos no hacerlo, ¿sí? Que es lo que siempre pues uno analiza cuando trabaja con sistemas agrícolas familiares. Y es que siempre hay al menos dos opciones técnicas, y el que termina tomando la decisión es el agricultor. Entonces, todos esos indicadores que ustedes ven ahí luego podemos compartir esta información, pero lo que yo quisiera decirles es que cuando uno aborda los sistemas agrícolas y muchos sistemas agrícolas a escala de paisaje, siempre es buena idea tener indicadores no productivos. Siempre es buena idea. Porque uno termina encontrando respuestas a por qué los agricultores hacen las cosas como hacen, por temas que no tienen que ver nada con lo económico. Y aquí solamente para ilustrarles, hay como muchas formas de medir la multifuncionalidad, porque esto que yo les digo ahora pues también debe ser medido, ¿no? O sea, todas estas fotos que yo les he mostrado ahora es para transmitir una idea, pero se puede medir. Y esa medición es bien discrecional. Pienso yo que algunos dirán desde el método científico que lo discrecional es poco riguroso,
Yo diría que la investigación se tiene que adaptar al contexto y el contexto de los sistemas agrícolas familiares es que es muy heterogéneo. Entonces, a veces el método científico para este caso es complejo, pero se puede medir y se puede aplicar ciencia, solo que es una ciencia desde la complejidad. Entonces, hay una serie como de funciones que yo he dividido entre productivas, ecosistémicas y culturales. Eh, y hay una serie de metodologías, son metodologías publicadas, científicamente soportadas, que también podemos luego compartir, pero lo que yo quisiera también transmitir con esto es que cuando yo empecé a trabajar temas de multifuncionalidad, empecé a tener problemas en encontrar metodologías que se adaptaran a lo que yo necesitaba. Y la solución más práctica y salomónica fue comenzar a desarrollar indicadores, ¿sí? Y esto es una invitación que yo les hago también a investigadores y le hago también a los técnicos con los que yo trabajo, y es, hay que ser creativos para ubicar respuestas y hay que ser creativos para identificar cómo medir cosas que nosotros vemos, pero que a veces son difíciles traducir. Entonces, todas estas variables eh, o algunas de estas se pueden medir de forma, en algunos casos, categóricas, cuando son pues, de tipo cualitativos. Cuando son de tipo cuantitativos hay otras formas de medirlos, índices de densidad, índices poblacionales, análisis de comunidad, etc. Todo se puede medir. Y cuando yo les digo que yo hago la invitación es porque en serio para mí fue muy difícil empezar como agrónomo a entender cosas culturales y entender cosas ambientales porque no era mi formación. Entonces comencé a desarrollar indicadores y me parece que es buena idea que ustedes también lo hagan. Esto era solamente como para ilustrarles un poquito temas ambientales. Quizás esto se mide en unas escalas categóricas que obviamente pues eso se pesan con datos de campo. Es que hay una parte como del programa que no me deja ver como la parte bien de arriba, pero esto es una parte cultural. Lo cultural se puede medir también de forma, esto sí es puramente cualitativo, se hace a través de encuestas, entrevistas semiestructuradas, observación participante, etcétera, etcétera, y se pueden medir temas culturales. A veces se miden así, con variables dicotómicas, en otros casos con variables o con escalas categóricas. Lo importante es que se puede medir, ¿sí? Que esa es como la invitación. Hay que adaptar metodologías, hay que crearlas, pero hay que medirlas, porque a veces no se puede uno quedar solo como con el discurso de que sí, este sistema agrícola representa factores culturales para la comunidad, pero no investigarlas y no escribirlas, creo que tampoco es buena idea. Y a la final uno puede agarrar todas esas funciones y representarlas como uno quiera. Yo las represento así porque para mí es una forma visualmente fácil de entender la función de una finca. Ahí ustedes pueden ver 10 funciones que se miden todas en una escala desde -2 hasta 2, dependiendo si los impactos son positivos o negativos. Y uno puede evaluar cuáles son las funciones que son más importantes dentro de una finca y cuáles son las funciones más débiles. Esto puede ser utilizado en diagnósticos, puede ser utilizado en seguimientos y monitoreos, en evaluaciones. Lo hemos utilizado anteriormente para desarrollar índices de apropiación técnica, lo usamos para desarrollar diagnósticos de fincas a nivel, bueno, aplicando enfoques de intergeneracionalidad y género. Es como hay que crearlas, ¿no? Hay que crearlas, hay que escribirlas. Y eso es como una idea. Y la otra idea es para reforzar la idea que les había dado antes, y es que todas las fincas son heterogéneas, ¿sí? No, nunca se va a encontrar como dos fincas como similares. Y esto mismo que yo les he contado en términos de la finca, indicadores culturales, económicos y demás, es lo que se está usando hoy en día, ¿sí? Que es también como la motivación de por qué la charla. Yo entré hace más o menos un año a trabajar con la Alianza Biodiversity, es un centro de investigación
de escala mundial y hacemos parte de CGIAR, que es el grupo consultivo internacional de investigación agrícola pues, más importante del mundo. Y dentro de este ámbito de investigación, desde hace unos años ya empezó a cambiar ese paradigma que se los mostré al inicio, de la productividad a empezar a entender otras lógicas que no tienen nada que ver con el kilogramo por hectárea o de la rentabilidad. En la agricultura hoy en día hay que empezar a evaluar temas que tienen que ver con política. Siempre ha sido importante, pero hoy es más importante. Hay que tener en cuenta adaptabilidad climática, hay que tener en cuenta las prioridades de las familias, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, en este caso de la restauración, comienza uno a hacer trabajos con las comunidades para seleccionar especies, uno de los factores más importantes que a veces los investigadores o los cooperantes obvian es si el agricultor lo quiere o no, ¿sí? Hay especies muy buenas que uno desde el tecnicismo podría decir es una especie que se adapta, es una especie que tiene una buena densidad de madera, pero al agricultor no le gusta, ¿sí? Y si no le gusta, entonces va a fracasar. Entonces, esto es todo muy importante cuando hablamos también de temas pues de restauración, que hoy la restauración per se no es tomar áreas que han sido deforestadas y reforestar, sino que la restauración tiene que tener un contexto cultural y entender que uno restaura paisajes donde hay gente, ¿sí? Y entonces, donde hay gente, hay que trabajar con la gente. No es posible como decir, bueno, aquí en este territorio es apto para abarco, balso, laurel, etcétera, y son especies, algunas que están en la lista roja, entonces eso es lo que hay que sembrar. Claro que sí, hay que tener en cuenta pues esos aspectos técnicos, pero quizás hay otros aspectos más relevantes. Y son otros aspectos que responden a ese tema de los satisfactores, que es un tema que es transversal a la multifuncionalidad y quizás no comenté desde el principio, no sé si ustedes tienen pues como claro el concepto entre necesidad y satisfactor, pero es básicamente lo que para uno puede ser la forma de resolver una necesidad, para otro no. Es, por ejemplo, el tema de la alimentación, que es como el más fácil de explicar, y es, si tú tienes hambre, alguien puede satisfacerlo comiendo papa y otro puede satisfacerlo comiendo huevo, ¿sí? Es la misma necesidad, pero lo satisfaces de forma diferente. En los espacios, en los sistemas agrícolas familiares y en los paisajes rurales, pasa eso. Siempre vas a encontrar satisfactores diferentes. Lo que para un agricultor puede ser importante, que es generar plata, para otro puede que no. Y en estos programas de cooperación y de investigación y procesos de restauración y demás, uno tiene que tener en cuenta el deseo de la familia. Y a veces uno trabaja con 300 familias y las 300 familias, pues decir, no son 300 deseos diferentes, pero sí hay 20 o 30 deseos o satisfactores diferentes. Esto ahora estamos trabajando, que les quería contar como ya para cerrar, que también es una aplicación de la multifuncionalidad de la agricultura, estamos trabajando con un grupo de casi 350 familias, casi 500 hectáreas, estamos trabajando en 2 departamentos del país y estamos aplicando conceptos de multifuncionalidad para medir no solamente esos espacios o aspectos, perdón, biofísicos de la finca y la funcionalidad, sino estamos intentando entender a 350 familias, porque estos trabajos que yo les mostrado ahora son pocos, pero esto es ahora mucho más grande, 345 familias, y queremos entender qué hay detrás de, ¿sí? ¿Qué hay detrás de que esos agricultores le están apostando a un tema de cacao, desvinculándose, por ejemplo, de temas de coca? Porque, por ejemplo, para ellos es importante eh, establecer sistemas de cacao dentro de la frontera agrícola, pero en algunos casos inclusive impactando al ambiente, pero a la vez generando mecanismos de compensación. ¿Sí? Esto vamos recién a medir, esto es realmente un preliminar.
y vamos a hacer un trabajo interdisciplinar. Esto es un trabajo que estamos pues con la líder del equipo, que también es formada en ciencias pues naturales y biológicas y con un equipo, perdón, social bien importante. Y vamos a comenzar a medir sí, temas de productividad y calidad. Estamos midiendo temas ecosistémicos, estamos trabajando temas de conectividad con estructuras ecológicas principales, pero también estamos trabajando temas de conocimiento y género. Eso era como para decirles que ese como acumulado de pequeñas experiencias que hemos tenido antes, ahora la vamos a poner en juego con casi 350 familias y luego en algún momento podemos contarles cómo nos fue. Para cerrar, creo que me demoré más de lo que tenía pensado, pero 4 ideas muy rápidas. La primera, como les decía, las funciones múltiples de la agricultura es un paradigma. Sí, es un paradigma, no vamos a decir que es un paradigma nuevo, pero es un paradigma que se aborda desde la complejidad. O sea, como ustedes vieron, no es sencillo, no es ir a medir productividad por metro cuadrado, pero me parece una buena idea. Sí, me parece una buena idea porque eh, todos los territorios son diferentes. Algunos de ustedes o muchos de ustedes seguramente trabajan temas rurales en varios territorios, tienen varias experiencias y seguramente que en el trabajo que están hoy es muy diferente a lo que hacían antes y las comunidades con las que están hoy son comunidades diferentes a las de antes, sistemas productivos diferentes. Y como todo es tan heterogéneo, es una buena idea utilizar la multifuncionalidad de la agricultura porque posibilita hacer adaptaciones metodológicas para hacer diagnósticos, evaluaciones, para planificar, para implementar. ¿Sí? Es complejo, etéreo y contextual. Entonces, para mí es buena idea hacerlo, hacer procesos de investigación, de cooperación bajo las funciones múltiples por eso, porque permite ese enfoque. Ah, este otro mensaje que pues es algo que yo transmito pues, con los estudiantes que yo trabajo o con los equipos y es que a veces a uno le han enseñado que es necesario entender los sistemas agrícolas de formas pues homogéneas y con conceptos muy duros porque pues a uno lo formaron así, como una ciencia natural aplicada, la biología pues a la final también es una ciencia pues dura, pero pues eso es para uno, que viene de la agronomía y demás, pero cuando ya uno entra a los sistemas agrícolas y uno entiende que la agricultura es eso, un arte, conocimientos etéreos, pues la verdad a mí me parece aburrido encasillar un sistema agrícola bajo los mismos indicadores de siempre. Entonces, si uno trabaja con multifuncionalidad de la agricultura, le da como la versatilidad de adaptar, este indicador me sirve, pero este no, este quiero medir algo, pero no lo tengo, entonces puedo crearlo. O sea, me parece que es muy bacano porque te permite desarrollar. Y eso mantiene a la final la ciencia viva, ¿no? O sea, siempre crear es lo que mantiene pues, la ciencia viva. Uh, de todos modos, tampoco quiere decir que, o desde mi lectura, tampoco quiere decir que pues haya que llegar como a todo lo empírico. O sea, siempre empírico, pienso que no. Pienso que lo científico obviamente también mide o tiene mucha relevancia, pues yo lo digo, trabajo en un centro de investigación y hay posibilidad de hacer todas estas evaluaciones, eh, generar indicadores y publicar, etc. Y es chévere eso, conjugar conceptos, métodos, experiencias desde diferentes áreas de conocimiento. Y bueno, como la crisis medioambiental es tan compleja, ¿no? Eso no hay una solución, el que se la sepa, pues él va a ganar el Nobel algún día, pero como esta crisis es tan compleja, pienso que la multifuncionalidad ofrece la posibilidad de desarrollar soluciones creativas. ¿Por qué? Porque da lecturas contextuales. El cambio climático es uno solo, el calentamiento global es uno solo, pero a todos nos afecta de forma diferente. Lo que, por ejemplo, vi en condiciones del trópico es una intensificación de lluvias por el fenómeno de la niña, en el subtrópico es una condición de sequía, ¿sí? En este mismo momento. Entonces, la multifuncionalidad posibilita abordar esos contextos, pues como
territoriales y locales. Obvio, desde el enfoque que yo les decía, ¿no? Centrado en el agricultor y en el agroecosistema, porque si nos vamos a los otros conceptos o a los otros enfoques, pues es otra cosa. Entonces sí, me parece que la multifuncionalidad de la agricultura ofrece un camino expedito para encontrar soluciones. Y ya, muchas gracias.